¿Alguna vez han sentido un pequeño mareo o un hormigueo extraño que desaparece rápido y no le dan importancia? Pensamos que es solo cansancio, la edad, o que comimos algo que no nos sentó bien, ¿verdad? Y lo dejamos pasar. Pero, ¿y si les dijera que esos pequeños momentos, esas molestias fugaces, podrían ser una señal de algo mucho más serio que la mayoría de nosotros, especialmente a nuestra edad, tendemos a ignorar? Estamos hablando de los mini-ictus o AITs, ataques isquémicos transitorios. Son como la campana de alarma de nuestro cuerpo. Una advertencia crucial que, lamentablemente, el 99% de las personas mayores no reconoce a tiempo. Ignorar estas señales puede tener consecuencias devastadoras. Podemos perder la oportunidad de actuar, de prevenir algo mucho peor. Algo que cambie nuestra vida o la de un ser querido para siempre. Quizás, por un breve instante, la cara se nos desvió ligeramente, o un brazo se sintió inusualmente pesado, y lo atribuimos a una mala noche o una postura incómoda. Pero esa falta de conocimiento sobre lo que realmente estaba sucediendo nos dejó vulnerables. Por eso, hoy les traigo una información vital, un secreto que deberían conocer, algo que puede marcar una diferencia entre la prevención y el arrepentimiento. En este vídeo, vamos a desvelar las 8 señales de advertencia de los mini-ictus que la mayoría de las personas no sabe identificar. Señales que pueden aparecer y desaparecer en un instante, pero que exigen nuestra atención inmediata. Quédense hasta el final, porque lo que van a descubrir podría salvarles la vida o la de alguien a quien aman. Les prometo que habrá algo que les sorprenderá. Vamos a sumergirnos directamente en la primera de estas señales. Algo que quizás muchos han sentido sin darle la importancia debida, creyendo que simplemente era un calambre pasajero o un músculo agarrotado por la edad. La primera señal es la debilidad o entumecimiento repentino en un lado del cuerpo, que puede afectar la cara, un brazo o una pierna. Imaginen que están preparando el desayuno, o simplemente levantándose del sofá para coger el mando a distancia, y de repente, sienten que un lado de su cuerpo, digamos, su brazo derecho, se siente pesado, débil, o como si se hubiera dormido, pero de una manera muy intensa y sin razón aparente. No es el típico hormigueo de cuando se nos duerme una mano por una mala postura. No. Es una sensación de pérdida de fuerza real, que les impide, por ejemplo, sujetar una taza de café o levantar el brazo con normalidad. Quizás se miren al espejo y noten que un lado de su cara se ha caído ligeramente al intentar sonreír. O al hablar, un lado parece inerte. Esto es crucial, la clave es la repentinidad, y que afecta solo a un lado del cuerpo. No es algo que se haya ido desarrollando a lo largo del día o de la semana, sino que ocurre de un momento a otro. Como si alguien hubiera apagado la fuerza en esa parte de su cuerpo. Y lo más importante, a menudo, esta sensación desaparece por sí sola en cuestión de minutos. Y ahí es donde radica el peligro como desaparece. Tendemos a descartarlo, a pensar que no fue nada, a atribuirlo al estrés o a la edad. Pero ese es el gran error. Si experimentan algo así, aunque sea por un instante, es una emergencia. Deben llamar al 112 o al número de emergencias de su zona de inmediato. No esperen a ver si vuelve a pasar. Ni piensen en ir al médico al día siguiente. El tiempo es cerebro, y actuar rápido es vital. La segunda señal está relacionada con nuestra capacidad de comunicación, y es la dificultad repentina para hablar o entender el habla. Esto puede manifestarse de varias formas, quizás de repente. Sus palabras se vuelven arrastradas o confusas, como si tuvieran la boca llena o hubieran bebido demasiado. Intentan formar una frase sencilla y las palabras no les salen, o salen desordenadas, sin sentido. Es una sensación frustrante y aterradora, como si su cerebro no pudiera encontrar las palabras adecuadas, o no pudiera coordinar los músculos de la boca y la lengua para pronunciarlas. También puede ocurrir que, de repente,
Les cueste entender lo que les dicen los demás. Incluso si les están hablando con claridad, las palabras les llegan, pero su cerebro no las procesa o no les encuentra el significado. Imaginemos que están charlando tranquilamente con un amigo o un familiar, y de pronto, al intentar responder, se dan cuenta de que no pueden, que las palabras se quedan atrapadas, o que lo que dicen no tiene relación con lo que quieren expresar, o su interlocutor les pregunta algo sencillo, y ustedes no logran comprender la pregunta, o les parece que les hablan en un idioma extraño. Este tipo de alteración del habla no es un simple despiste o un momento de confusión normal de la edad. Es una aparición súbita y dramática, y al igual que la debilidad, puede durar solo unos minutos y luego desaparecer. Pero repito, si esto sucede, no lo ignoren. Es una señal de alarma. Y aunque se recupere la normalidad, el cerebro ha lanzado una advertencia. Llamen inmediatamente a emergencias. Es fundamental. Y pasamos a la tercera señal, que afecta a uno de nuestros sentidos más preciados, la vista. Se trata de problemas repentinos de visión en uno o ambos ojos. Pueden experimentar visión borrosa de forma súbita, como si de repente les hubieran empañado las gafas, o ver doble. Pero una de las manifestaciones más alarmantes es la pérdida temporal de la visión en un solo ojo, como si una cortina negra cayera sobre su campo visual, o como si de repente no pudieran ver por un lado. Imaginen que están leyendo el periódico o viendo su programa favorito en la televisión, y de pronto, una parte de la página o de la pantalla se vuelve oscura, o la imagen se distorsiona de tal manera que les impide ver con claridad. No es un problema que se desarrolle gradualmente. No es que necesiten gafas nuevas. Es una alteración visual que aparece de la nada y, de nuevo, puede desaparecer en pocos minutos, dejándoles la vista como estaba antes. Quizás, un día soleado, al salir a la calle, sienten por un instante que su ojo izquierdo no ve bien, o que la visión se les nubla de forma drástica, y justo cuando se asustan, vuelve a la normalidad. La tendencia natural es pensar, ¡qué raro!, y seguir con sus vidas. Pero esta es una de esas señales que no debemos subestimar, porque nos está avisando de un posible problema en el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Si experimentan una pérdida de visión, aunque sea parcial y por un corto periodo de tiempo, es una señal de alarma que no puede esperar. No es algo que se arregle frotándose los ojos o esperando a que pase. Es un aviso serio de su cuerpo, y como con las señales anteriores, exige una acción inmediata, una llamada urgente a los servicios de emergencia. No pierdan ni un segundo pensando si es importante o no. Siempre es importante. Y ahora que hemos hablado de la debilidad, el habla y la visión, pasemos a otra señal que, por su intensidad, es difícil de ignorar, pero que a menudo se malinterpreta o se asocia con otras dolencias menos graves. La cuarta señal es un dolor de cabeza súbito e intenso sin causa conocida. No estamos hablando de una migraña habitual, ni de un dolor de cabeza tensional por el estrés del día. Estamos hablando de un dolor de cabeza que aparece de la nada, como un trueno en un cielo despejado, y que alcanza su máxima intensidad en segundos o pocos minutos. Es un dolor que a menudo se describe como el peor dolor de cabeza de mi vida. Algo que nunca antes habían experimentado. Es diferente, punzante, abrumador, y no responde a los analgésicos comunes. Imaginemos que están tranquilos en casa, quizás viendo la televisión o simplemente pensando en sus cosas, y de repente, sin previo aviso, un dolor explosivo les invade la cabeza. Es tan fuerte que les obliga a detenerse, a agarrarse la cabeza, a buscar alivio de inmediato. Este tipo de dolor de cabeza, por su aparición repentina y su intensidad inusual, es una señal de alarma muy importante. Podría indicar una hemorragia o una alteración en los vasos sanguíneos del cerebro, y al igual que las otras señales que hemos mencionado, puede que el dolor disminuya
o incluso desaparezca después de unos minutos. Pero el hecho de que haya aparecido de forma tan drástica y sin explicación aparente es lo que lo convierte en una señal de mini ictus o una advertencia de un problema cerebral mayor. No es un dolor de cabeza normal. Y por lo tanto, no deben tratarlo como tal. Si les sucede, no lo duden, busquen atención médica de emergencia sin demora. La quinta señal, que también puede ser muy alarmante y a menudo lleva a caídas, son los mareos repentinos, la pérdida de equilibrio o la falta de coordinación. Esto no es el mareo leve que se siente al levantarse demasiado rápido, ni la inestabilidad ocasional que podemos atribuir a la edad o a un calzado inadecuado. Es una sensación drástica y súbita de que el mundo da vueltas, de que no pueden mantenerse en pie, de que se tambalean incontrolablemente. Sienten que pierden el control de su cuerpo, que sus movimientos son torpes, que no pueden caminar en línea recta. Podría ser que, al intentar dar un paso, sienten que una pierna no les responde, o que se tropiezan con sus propios pies sin haber ningún obstáculo. Piensen en el siguiente escenario: están caminando por el pasillo de su casa con total normalidad. Y de repente, el suelo parece moverse bajo sus pies. Sienten un desequilibrio tan intenso que les obliga a agarrarse a algo para no caerse. O intentan alcanzar algo en una estantería, y sus manos se mueven sin puntería, de forma descoordinada. Esta falta de equilibrio y coordinación es repentina y notable. Es diferente a la torpeza natural que a veces podemos sentir con la edad. Esta es una pérdida significativa y brusca de la capacidad de mantener el equilibrio o de coordinar los movimientos. Y como las demás señales, puede ser transitoria. Puede que dure unos instantes y luego desaparezca, haciéndoles creer que fue un momento de debilidad o un despiste. Pero si esto ocurre de forma súbita y les deja una sensación de alarma, es imperativo que contacten con los servicios de emergencia. Un mini ictus que afecte la parte del cerebro que controla el equilibrio podría manifestarse de esta manera. La sexta señal es la confusión o desorientación repentina, algo que a menudo se confunde con la demencia o el Alzheimer, pero que en el caso de un mini ictus aparece de forma abrupta. No estamos hablando de los pequeños olvidos cotidianos o de tardar un poco en recordar un nombre. Hablamos de una incapacidad súbita para reconocer dónde están, quiénes son las personas que les rodean, o incluso su propia casa. Es una pérdida momentánea pero profunda de la claridad mental. Podrían estar hablando con alguien y, de repente, no entender lo que les dicen, o no poder seguir el hilo de una conversación, sintiéndose completamente perdidos en la lógica de las frases. Imaginen que están sentados en su salón, un lugar que conocen de sobra, y de pronto, por un instante, no saben dónde están. Se sienten desorientados, no reconocen los objetos familiares, o a la persona que les está hablando, o alguien les da una instrucción sencilla, y su cerebro no la procesa, no saben cómo responder o qué hacer. Esta confusión no es progresiva, sino que irrumpe de repente, y puede durar unos minutos. Antes de que su mente vuelva a la normalidad, la familia o los amigos podrían notarlo de inmediato, verán que su comportamiento o su capacidad de razonamiento cambian de golpe. Si observan esto en sí mismos o en un ser querido, no lo atribuyan simplemente a un mal día o a la edad. Esta confusión repentina es una señal de que el cerebro no está recibiendo suficiente sangre o está siendo afectado de alguna manera, y requiere atención médica urgente. Es una ventana de oportunidad que no deben cerrar. Y la séptima señal está muy ligada a la anterior, y es la dificultad repentina para caminar o tropezar sin una causa aparente. Ya hemos hablado de la pérdida de equilibrio, pero esto va un poco más allá, refiriéndose a un cambio súbito en la forma de andar o a una torpeza marcada al moverse. No es simplemente un traspié por pisar mal. Es una sensación de que una pierna se arrastra, que no pueden levantar un pie correctamente, o que sus pasos se vuelven inseguros y erráticos de repente.
Podría ser que, al intentar levantarse de una silla, sienten que una pierna no les sostiene, o que al dar un par de pasos, se inclinan hacia un lado sin poder evitarlo. Imaginemos que están dando su paseo diario, algo que hacen con total soltura, y de pronto, sin dolor, sin haber tropezado con nada, sienten que su pie se arrastra un poco, o que se les dobla una rodilla de forma inesperada. Quizás intentan coger algo del suelo, y sus movimientos son descoordinados, torpes, como si no pudieran controlar sus extremidades inferiores. Es una dificultad que aparece de repente y que, aunque pueda ser transitoria, indica una posible interrupción del flujo sanguíneo a las áreas del cerebro que controlan el movimiento. No se trata de un simple cansancio o de la aparición de una pequeña cojera por la edad. Es un cambio agudo en su capacidad para caminar o para coordinar sus piernas, y es una señal que nunca debe ser ignorada. Actuar rápidamente si observan esta señal es crucial para un diagnóstico temprano y para evitar complicaciones mayores. Hemos recorrido ya 7 señales cruciales que no debemos ignorar. Y ahora, llegamos a la 8ª, una que a menudo se asocia con otras condiciones, pero que en el contexto de un mini ictus es igual de alarmante y requiere nuestra atención inmediata. Me refiero a los problemas repentinos para tragar. Esto no es un simple atragantamiento por ir con prisas al comer, ni la dificultad crónica que algunas personas mayores pueden experimentar. Es una incapacidad súbita para tragar alimentos o líquidos, que puede manifestarse con tos violenta, asfixia o la sensación de que la comida se queda atascada en la garganta, sin poder pasar. Imaginen que están disfrutando de su comida favorita, algo que comen habitualmente sin problema, y de repente, al intentar tragar un bocado de pan o un sorbo de agua, empiezan a toser incontrolablemente o sienten que el alimento no baja. Les da la sensación de que se ahogan o de que la garganta no colabora para el proceso de deglución. Esta dificultad es completamente nueva y aparece de forma repentina, sin aviso previo. Y, como todas las otras señales que hemos estado analizando, puede ser transitoria, es decir, puede desaparecer en unos minutos. Sin embargo, su aparición es una señal muy seria, ya que indica que las partes del cerebro que controlan los músculos de la garganta podrían estar viéndose afectadas por una interrupción del flujo sanguíneo. Ignorar esta señal no solo podría significar perder la oportunidad de prevenir un ictus mayor, sino que también conlleva el riesgo de aspiración, donde la comida o la bebida entran en los pulmones, lo que puede llevar a neumonías graves. Si esto les sucede, no lo duden ni un instante. Necesitan atención médica urgente. Cada una de estas 8 señales, aunque a veces duren solo unos minutos y luego desaparezcan, son un grito de auxilio de nuestro cuerpo, una advertencia de que algo está pasando en nuestro cerebro. Son como esos pequeños terremotos que preceden a uno grande. Los mini ictus no son inofensivos, son un claro indicador de que corremos un alto riesgo de sufrir un ictus completo en el futuro cercano, si no tomamos medidas. No esperen. No piensen, ya se me pasará, ni, seguro que es por la edad. Esa forma de pensar es el verdadero peligro. El tiempo es cerebro, y cada minuto cuenta. Si ustedes o alguien a su alrededor experimentan cualquiera de estas señales, incluso si desaparecen, la acción inmediata es llamar al número de emergencias. Es fundamental informar a los médicos que sospechan de un mini ictus, ya que eso guiará el tratamiento y la prevención futura. Conocer estas señales no es para asustarles, sino para darles poder, para que tengan el conocimiento necesario para protegerse y proteger a sus seres queridos. La prevención es la mejor medicina, y en el caso de los mini ictus, la prevención comienza con el reconocimiento temprano de sus señales. Recuerden, pequeños cambios, como la atención a estas señales y la acción rápida, pueden marcar una diferencia enorme en su salud y felicidad.
permitiéndoles seguir disfrutando de la vida con plenitud y tranquilidad. Queremos que vivan muchos años con calidad de vida, y el conocimiento es la primera herramienta para lograrlo. Me encantaría saber si alguna vez han experimentado algo similar, o si conocen a alguien que sí, y qué hicieron al respecto. Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo, porque su historia, su conocimiento, su testimonio, podría ser la luz que otra persona necesita para identificar a tiempo una de estas señales. Juntos, podemos crear una comunidad informada y protegida, donde el conocimiento sea el pilar de nuestra salud. Si este vídeo les ha parecido útil y creen que puede ayudar a alguien, por favor, denle un me gusta. Es una forma sencilla de decirme que este contenido les importa y de ayudar a que llegue a más personas. Quizás a alguien que esté a punto de ignorar una de estas señales cruciales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos con más consejos para vivir plenamente a cualquier edad, llenos de información práctica y sencilla que pueden aplicar en su día a día. Queremos seguir creciendo con ustedes, compartiendo conocimiento que les impulse a vivir cada día con más calidad y con la certeza de que están haciendo todo lo posible por su bienestar. Recuerden, la edad es solo un número cuando se trata de bienestar. Nunca es tarde para aprender, para cuidarse, para tomar las riendas de su salud y para vivir cada día con la sabiduría que les da la experiencia. Vivan su mejor vida, en cada etapa, con vitalidad y conocimiento. ¡Hasta la próxima!